¿Cómo anda la banda del Raye? Ahí se va. Si entraste al canal por primera vez, me presento, yo soy Ale y si ya sos parte, muchísimas gracias por engancharte en un nuevo video. Hoy vamos a conocer al culpable del bajo nivel de la selección mexicana. Corre intro. El tercer traspié consecutivo en la Nations League ha puesto nuevamente en agenda el tema del nivel de la selección mexicana. Los últimos resultados, repasemos. Eliminado en fase de grupos del Mundial 2022, cosa que no pasaba desde Argentina 78. 3 subcampeonatos en las 3 ediciones de la Nations League, siempre derrotado por Estados Unidos. Afuera del último Mundial Sub-20 y de los Juegos Olímpicos de París. No, esto ya es demasiado. Y si bien la desprestigiada Copa Oro aparece como un paliativo, también allí ha tenido tendencia al papelón. En el 2019 el Tri del Tata Martino le gana en semis a Haití con un penal súper extra archiduoso, y en el 2023 tuvo muchísimos problemas para derrotar a una Panamá recontra satisfecha con solo haber llegado a la final. Las preguntas sobre qué le está pasando al Tri se amontonan como los migrantes ilegales en Tijuana. Y como pasa en cualquier país futbolero, cada sector tiene una respuesta al interrogante. Que los jugadores, que el entrenador, que los dirigentes, que la maldición, que esto, que lo otro. Veamos primero qué dicen allá por los pagos de Don Ramón y el Chapulín. Y luego nosotros desde el Raye no vamos a esquivar el bulto y también vamos a dar nuestro propio punto de vista. ¡Uf! Muchos como los exjugadores Jared Borghetti, Francisco Gabriel de Anda o los periodistas Jorge Pietrasanta y Andrés Vaca pusieron el foco en la más fácil, la poca experiencia de Jimmy Lozano como seleccionador nacional. ¿La fácil? Señalan como ejemplos los malos planteos, la falta de trabajo táctico o la ninguneada partido tras partido a quien es hoy la gran figura del fútbol azteca en Europa, Santiago Jiménez. Quiero recordarles que Argentina ganó el Mundial 2022 con un entrenador que tal vez tenía la misma o menos experiencia que Lozano, ya que por lo menos el Jimmy alcanzó a dirigir 2 equipos de la Liga MX. Es más, al principio de la gestión de Lionel Scaloni, muchos periodistas y colegas lo mataron por ser un novato. Otro ejemplo es la selección de Costa de Marfil que ganó la Copa Africana 2024 sin entrenador. ¿Qué quiero decir con esto? Que la poca o mucha experiencia de un entrenador, por lo menos a nivel selecciones, ya no hace la diferencia. ¿Cómo así? Es tan poco el tiempo que tienen de trabajo, 2 días cuanto mucho por la fecha FIFA, descontando el tiempo de trabajo regenerativo de los viajes, que es imposible desarrollar una idea. Es así de crudo. Ha dejado de ser el entrenador de la selección X para convertirse en el seleccionador, en el sentido estricto de la palabra. Elige a los que más o menos andan y a la cancha. No me vengan a decir que falta trabajo porque sencillamente no dan los tiempos. Recordemos que Lozano fue el entrenador del Tri que consiguió la medalla de bronce en los Olímpicos del 2020 y que en ese plantel dirigió a lo que es la base actual de la selección. El Memo Ochoa, César Montes, Johan Vázquez, Luis Romo, Uriel Antuna, Henry Martin, etc. Hoy por hoy los seleccionadores tienen una injerencia mínima y deben confiar casi 90% en lo que traen sus jugadores. Por eso se insiste en camadas y no es tan fácil una renovación total. ¿O por qué se creen que Guardiola, Mourinho, Klopp, Tuchel, Simeone, Ancelotti no agarran selecciones? ¿Porque no tienen ofertas? Gente, les deben llover las ofertas. Tal vez en los tiempos en que ellos fueron jugadores, el puesto era tentador, pero hoy el rol ha cambiado. Y si bien jugar Eurocopas o Mundiales es el sueño de muchos,
no los veo muy convencidos de arriesgar su prestigio en un puesto donde ni siquiera van a tener el tiempo con los jugadores para poder trabajar a gusto los conceptos básicos que manejan. Claro. Así que en esta no concuerdo con esta postura. Otros como los ex goleadores Cuauhtémoc Blanco, Luis García y Hugo Sánchez, o los más mediáticos Álvaro Morales, David Feitelson y Cristian Martinoli, pusieron el acento en los jugadores, que no ponen ganas, que no hay calidad, que se sostienen por los del pasado y varios etcétera. Pero acá hay un tema. Jimmy cuenta con el respaldo de los jugadores y sobre todo de los líderes del vestuario como Memo Ochoa o Edson Álvarez, quienes ya han trabajado con él y respaldan su proceso. ¿Es importante el apoyo de los jugadores? En su justa medida, sí. Si el seleccionador pretende con mano dura imponerse, a menos que estén muy identificados con él, los líderes le van a dividir el plantel o van a hablar con los medios de cuestiones que no deberían salir de un vestuario, como sucedió con Raymond Domenech en la Francia del Mundial 2010. O incluso, como se diría acá, serrucharle el piso. Y casa dividida no puede triunfar. Parece que es clarito. Pero cuando el jugador olvida su rol y preso del ego que significa, no sé, jugar en Europa o haber sido importante por algo, y se cree con el derecho de ser consultado, decidir sobre convocatorias, estilos, etc., es decir, incidir en el rol del entrenador, la relación se vuelve tóxica. El respaldo de los líderes es en tanto y en cuanto el seleccionador permita ciertos privilegios al grupito, como sucedió con el llamado Club de Amigos en la Argentina, que hasta se decía, no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas, de que ponían y sacaban seleccionadores a su antojo. Esta es la postura, por ejemplo, del relator Cristian Martinoli. A ver, que esto pasa, pasa. En todas las selecciones del mundo. En todas. Los entrenadores, con tal de asegurarse la presencia de las estrellas, viajan exclusivamente a preguntarle su parecer en distintas cuestiones. Es un secreto a voces, por más que los protagonistas se cansen de negarlo. ¿Está bien eso? Para mí, no. Acusame de romántico o pasado de moda, pero yo soy de la idea que el jugador que quiere estar en la selección debe ajustarse a su rol de jugador. ¿Y ya? Desde mi punto de vista y lo que conozco, si bien veo nombres ilustres que se repiten en las convocatorias, no lo veo como un núcleo fuerte de decisión como pasó entre el 2010 y el 18 en la Argentina. Que un jugador salga a criticar un planteo no me parece indicador de privilegios. Y sobre el tema de una renovación del plantel es algo arriesgado. Y si no, que lo diga Luis Enrique. Dice el dicho que el hilo se corta por lo más delgado y pegarlo a los jugadores y entrenador por la paupérrima actualidad azteca es la más fácil. Aunque eso no significa que no tienen su cuota de responsabilidad. Paso a darte el que creo que es, a mi criterio, el máximo responsable de este momento del seleccionado verde. Atención. En diciembre del 2023, Carlos Vela dijo algo que arroja bastante luz al tema. Esto no lo arregla ni Mourinho. Esta frase devela dos cosas. Que el problema puede estar en algo más profundo que lo que sucede en la cancha. Y dos, que los mismos mexicanos saben cuál es el problema. Estás en lo cierto. Siempre se dijo que un equipo ganador es similar a una mesa de 3 patas. Pero la experiencia me ha hecho ver que en efecto es como una mesa, pero con un sentido distinto. Algo así como una mesa servida. Los platos, cubiertos, vasos serían los jugadores. La tabla donde se coloca todo es el entrenador. Y las patas, lo que sostiene, son los dirigentes. El conjunto de todo eso forma algo armónico, agradable a la vista o un completo desastre. Ajá. En el fútbol azteca existe una división de poderes. Por un lado está la Federación Mexicana y por otro la Junta de Dueños. Esto no es un invento de allá, en muchos países hay una división similar. Por un lado, la asociación que se encarga de la organización de competencias, selecciones, clubes, jugadores y árbitros a nivel profesional y amateur. Y por el otro, lo que se llamaría Superliga, es decir,
un consejo de presidentes o dueños, según sean clubes o sociedades anónimas deportivas, de los participantes solo de la primera división, que atienden más específicamente a los problemas y posibilidades de los integrantes de la máxima categoría de cada país. Solo eso. No implica, bajo ningún punto de vista, que tengan el mismo o mayor poder de decisión que la Asociación Nacional. ¿Por qué te explico todo esto? Porque ahí radica el problema en México, en el poder que la Junta de Dueños ha desarrollado, o mejor dicho, le han permitido desarrollar. Mal, muy mal, mal. ¿Cuándo apareció en escena la dichosa Junta de Dueños? Hay que remontarnos a enero del 2004, cuando el por entonces presidente de la Federación, Alberto de la Torre, vaya a saber bajo los efectos de qué sustancia, o la presión de quienes, mejor dicho, dio a conocer la noticia que se estaba conformando un consejo de propietarios de franquicias. ¿Será que no se sentían representados? Y claro que lo estaban, en la figura jurídica de la Asamblea de Presidentes. ¿Y entonces? Bueno, te dejo escrito el fragmento porque no me vas a creer lo que dijo. Llevo 2 años insistiendo en que los verdaderos dueños tienen que tomar decisiones. Nunca se imaginó, o tal vez sí, que acababa de meter al zorro en el gallinero. De la Torre se lavó olímpicamente las manos y le dejó servido el plato a los empresarios, cerveceros, cementeros y de televisoras para que hagan sus negociados abiertamente y peor, con respaldo legal. Es demencial. Algunos me dirán, sos muy duro con lo que decís. Sí, pero los hechos hablan por sí solos. Convengamos que era necesaria una apertura más democrática en el fútbol en México. Si son los propietarios quienes arriesgan su dinero, es lógico que sean partícipes en las determinaciones. El problema que De la Torre no vislumbró es que, aunque sean gente de mucha influencia y éxito, vendiéndote telenovelas, cerveza o lo que sea, su conocimiento del manejo del fútbol es comparable al que puede tener un peinador estilista. Por eso digo que este hombre es el primer culpable de la decadencia del fútbol mexicano. En algo no se equivocó. Los dueños efectivamente comenzaron a tomar decisiones. ¡Estamos muertos! Los propietarios desarrollaron tal poder que comenzaron a decidir sobre temas que eran competencia de la federación, como por ejemplo el formato del torneo doméstico y las selecciones. De manera indirecta al principio, colocando gente de su confianza en puestos estratégicos, y sin ningún tipo de pudor en estos últimos años. ¿Cómo? En la Liga MX hay 18 equipos. La Junta de Dueños la forman 15. Como que no dan los números, ¿no? Es que en el país del Chapulín Colorado existe el fenómeno de la multipropiedad. Un empresario dueño de varios equipos. Al existir multipropiedad, monopolizan los votos y con ellos el poder de decisión. Descarado. El periodista André Marín ha llegado a afirmar de manera crudamente gráfica que el mismísimo presidente de la federación no es más que un empleado de los dueños, lo que me parece algo gravísimo. Porque en lugar de pensar en mejorar la competitividad y las condiciones del fútbol, adecua sus decisiones a lo que quieren los dueños. ¿Y qué quieren los dueños? Lo escribió Miguel Toro, investigador del Centro de Investigación para el Desarrollo, en el 2014. El mayor número de ganancias posibles del negocio del fútbol cada año. Y nada más. Al principio me pareció una exageración, hasta que 3 hechos en el 2023 me hicieron despertar. El primero, al renunciar John de Luisa al cargo de presidente de la federación, había que buscar un reemplazo. Busqué cómo se hacía eso en México y encontré que, primero, cada nivel puede proponer un candidato. Segundo, se realiza una asamblea extraordinaria donde se votan los candidatos propuestos. Con este detalle: 5 votos tiene la Liga MX, 1 la Expansión MX, 2 la Liga Premier, 1 la Tercera División y 1 el sector amateur. 5 a 5. Pero no contaban con la astucia de los dueños, ya que en esa situación se activa la multipropiedad. Muchos, como el caso de Jesús Martínez, también son propietarios de franquicia de Expansión MX. Listo, elegido el candidato de los dueños. Pensando ingenuamente que eso puede ser una casualidad, me puse a indagar y encontré que los últimos 2 presidentes de la Federación Mexicana, y porque no quise buscar más,
tienen pasado en Televisa, cuyo presidente, Emilio Azcárraga, es dueño del América. Negado totalmente a ver todo como un corrupto entramado, quedé estupefacto con la noticia de que en mayo Juan Carlos Rodríguez llegaba a la reunión de toma de posesión como presidente de la Federación Mexicana en la camioneta del mismísimo Azcárraga, como enviando un mensaje fuerte y claro. Se me chispoteó. Año tras año los dueños se reúnen para dictaminar los cambios que, según su particular visión, van a favorecer al fútbol mexicano. La mayoría de las veces queda en una reunión, como se diría acá, para la tribuna. Una fachada que le venden a los medios para hacer creer a la afición que están trabajando en pos de mejorar algo que en realidad no tienen el más mínimo interés en mejorar. Lo ha dicho, lo ha dicho. De tanto en tanto suceden cimbronazos, como la eliminación en fase de grupos del Mundial de Qatar. Lo que se subsana fácilmente con la exposición como culpables desde el presidente hasta el seleccionador. Acordate que algunos de los dueños dirigen medios de comunicación, bombardean a la gente con programas y supuestos analistas machacando día y noche que ellos son los culpables. Los aficionados se convencen de que es así. ¿Cómo era eso? Una mentira dicha 1000 veces se convierte en una verdad. Cosa que le da legitimidad a los dueños para despedir hasta al barrendero. Ante la pregunta generalizada de ¿Y ahora quién podrá defendernos? aparecen ellos. Pero ojo, no aparecen con las manos vacías. Llegan con las manos llenas de promesas de que en la siguiente reunión por fin se tomará el toro por las astas y habrá cambios. ¿Crees que te diga el orden de temas de las últimas reuniones post fracaso en Qatar? Te lo digo y trata de no reírte. 1. La creación del cargo de comisionado, que básicamente va a ser el jefe del presidente de la federación. Este cargo va a estar ocupado por el mencionado Rodríguez. Por si no te queda claro, los dueños nombraron al comisionado, que a su vez va a nombrar al presidente de la federación, que pasará a ser un empleado de los dueños. Okay. 2. Ese comisionado va a proponer, o mejor dicho, solo comunicar a la asamblea de la federación, compuesta además por todas las otras divisiones, las reformas a los estatutos que ayudarán a la asamblea de dueños a lograr sus objetivos. Vergüenza ajena, vergüenza ajena. Tercero, reinvertir el 100% de las ganancias obtenidas en el año a mejorar la experiencia del aficionado en seguridad, el perfeccionamiento de las canchas, iluminación y el mejoramiento de la conectividad para los aficionados. Y el sistema de competencia, la vuelta del ascenso y el descenso, la exagerada presencia de extranjeros, la multipropiedad. Y me parece que las cosas son claras y son simples. Hablando del tema, hace unos años a los dueños se les ocurrió, bajo la excusa de la desaparición de equipos debido a los problemas económicos, cancelar los ascensos y descensos. Era por un tiempo, después vino la pandemia y ahora ni noticias de que quieran volver al antiguo formato. Las acusaciones son de que pretenden cerrar los cupos y que la Liga MX se transforme en un aburrido torneo de franquicias tipo MLS. Tiene sentido, con la estabilidad el círculo se cierra y todos salen ganando. Hay dinero para todos y sin la presión de la pérdida de categoría pueden proyectar en el tiempo sus negociados. Si un equipo termina último, todo se arregla con plata. Paga una multa y ya. El dinero no es todo, pero con más ayuda. El dinero no es todo. Por ejemplo, no necesitan invertir en fuerzas básicas. ¿Para qué poner plata para desarrollar un talento si por menos dinero se puede traer un argentino, un colombiano, un ecuatoriano, etcétera? Cierto, tal vez que no sea wow el crack, pero si puede tener el suficiente nivel para hacer una diferencia, bienvenido sea. Con eso, los dueños ahorran un billete y contribuyen a reforzar sus equipos. ¿O por qué te pensás que no han bajado aún el tope de extranjeros? Esa es la razón de la gran superioridad que existe de los equipos de Liga MX en la Conca Champions, por ejemplo.
y esa es la razón de los grandes fracasos cuando van al Mundial de Clubes. Pero bueno, ahí entraríamos en el nivel de CONCACAF y ese es tema de otro video. Lo que parecía en su momento un movimiento democrático terminó siendo una dictadura que tiene secuestrado al fútbol mexicano desde hace 20 años. La llamada Junta de Dueños ha privilegiado sus ganancias económicas, convirtiendo la Liga MX en una versión de fútbol show en detrimento del nivel de la selección. Como diría el prestigioso periodista David Feitelson, el poder está concentrado en los dueños del balón y ellos, a su inteligencia, a su juicio, a su capricho e intereses, hacen lo que quieren con él. Lo peor de todo es que no hay razones para considerar que ellos mismos lleven adelante los cambios estructurales necesarios, ya que eso implicaría pérdida de ganancia y poder. A futuro, los mexicanos solo pueden hacerse eco de las palabras de los relatores Cristian Martinoli y Carlos Guerrero. Bendito Dios que no jugamos eliminatoria. Gracias por haber llegado hasta el final, espero tus comentarios como para generar un lindo debate ida y vuelta. Toca darle la bienvenida a todos los que son parte de esta comunidad desde ahora. Redes sociales en la descripción. Saludos a todos, abrazo grande y nos vemos en un próximo video. Con permisito, dijo Monchito.